Vamos a hablar hoy día de tromboembolismo pulmonar. Bueno, hablemos brevemente de algo que es importante ver de forma previa, que es la embolía pulmonar. ¿Ya? Esto es la obstrucción súbita de una arteria pulmonar, causando insuficiencia respiratoria de diversa gravedad, pudiendo conducir inclusive a la muerte. ¿Ya? Y esto tiene diferentes causas, dentro de las cuales ya el tromboembolismo es la primera causa, la causa principal, y hay otras causas importantes como la embolía grasa, que esto ocurre en pacientes con fracturas de huesos largos, sobre todo extremidad inferior, que puede producir también un riesgo vital. Embolía séptica, ya esto ocurre sobre todo en contexto de infecciones estafilocócicas, donde hay émbolos, ¿cierto?, que van llegando a los pulmones, y también puede ser embolía gaseosa, ya que es un escenario un poco más infrecuente. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo de un TEP? Van a ser los mismos que los factores de riesgo de la trombosis venosa profunda. Es decir, van a ser inmovilización, TEP previa, ¿cierto? Neoplasias, que recuerden que es un estado protrombótico muy importante, cirugía en los últimos 3 meses, uso de anticonceptivos orales, tabaquismo, y aquí voy a destacar, ¿cierto?, que los dos en conjunto es bastante habitual, ya es una combinación muy usada, ya que muchas mujeres en edad fértil tienen uso de anticonceptivo oral y fuman. La verdad es que es una combinación bastante mala, que es un estado muy protrombótico lo que se forma. Esto puede producir trombos a cualquier nivel. Puede ser TDP, puede ser un TEP directo, también puede ser, por ejemplo, trombosis de seno venoso, puede ser en otras áreas como por ejemplo las venas suprahepáticas. Hay una serie de áreas en las cuales pueden producir trombos, ¿ya? También, por supuesto, las trombofilias primarias o secundarias, ¿ya? Las primarias, recuerden que son, por ejemplo, el déficit de proteína C, proteína S, ¿cierto? Déficit de antitrombina 3 y otras patologías más infrecuentes. Y las secundarias son, por ejemplo, estados como los que ya habíamos hablado, estados como los anticonceptivos orales, ¿cierto? O por ejemplo, ya entrando más a algunas patologías per se, el clásico ejemplo de el síndrome antifosfolípido, ya que está muy asociado al lupus, ¿ya? También el embarazo es una condición muy protrombótica. Hay otro elemento que aquí no lo puse, que es igual es importante que ustedes lo conozcan, que son las enfermedades inflamatorias intestinales, que es un estado bastante protrombótico, que de hecho es tal que se prefiere, de todas formas, mantener profilaxis TDP en pacientes que están con algún tipo de hemorragia por este motivo, porque es tanto el estado protrombótico que si no se deja profilaxis TDP pueden hacer una trombosis igual, ¿ya? Y ahí es mucho más complejo tratar, ¿cierto?, una TDP en contexto de un paciente que ya está con algún tipo de hemorragia digestiva baja. Vamos a ver que la clasificación por severidad, ya vamos a tener 3 tipos. Ya, primero, va a haber uno que es de TEP de riesgo leve, ¿ya? Esto ocurre cuando no ocurren los hallazgos que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Que es básicamente que no hay signos de sobrecarga del ventrículo derecho, medido de diferentes formas que lo vamos a ver al tiro, y tampoco hay presencia de daño miocárdico, ninguna de las dos, y además de esto tiene un score de la escala de PESI, que le vamos a ver al tiro, de menos de 85. El TEP de riesgo intermedio bajo ya va a ser aquellos donde hay signos de sobrecarga del ventrículo derecho, medido por ecocardio, angiotac o proBNP elevado, o presencia de daño miocárdico, medido más que nada con elevación de troponina T o I. Ya es uno o el otro, ya no todos juntos. El riesgo intermedio alto es cuando hay los dos juntos, es decir, signos de sobrecarga del ventrículo derecho, ya medido de cualquiera de las formas que ya dijimos, más presencia de daño miocárdico establecido por elevación de troponina, ¿ya? Y el TEP de riesgo alto, ya que son los con más posibilidad de fallecer durante el cuadro, es cuando hay un shock, hipotensión y corresponden a grandes trombos, ya que pueden poner en riesgo la vida y son pacientes que tienen una clínica mucho más florida, ¿cierto? Mucha taquipnea, taquicardia, ¿ya? Y finalmente se suma a esto hipotensión. Y ahí son pacientes que el manejo cambia un poco en ellos.
Bueno, este es el score de PESI, ¿cierto? Involucra varios parámetros, sobre todo clínicos, ¿cierto? Y vamos a ir viendo que algunos elementos como la edad, ¿cierto? Género masculino, presencia o no de cáncer, insuficiencia cardíaca crónica, entre otros, sumados, ¿cierto? Después de la frecuencia cardíaca y signos vitales en el fondo, va a establecer un cierto score y estratificación de riesgo por especie, ¿ya? Vamos a ver que la mortalidad puede ir tan bajo como a casi un 0% y tan alto como casi un 12%, ya según la estratificación de riesgo por especie. ¿Ya? Entonces, el score de PESI, para que lo recuerden, es más que nada empleado para establecer la severidad y con ello un pronóstico del paciente. Ahora, este es un cuadro bastante frecuente, probablemente más de alguno lo ha visto en sala de medicina o quizás en algún otro internado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Antes que nada, la sospecha clínica, ¿ya? Vamos a ver que siempre van a haber distintos elementos clínicos de TEP y a esto rápidamente uno puede ayudarse con exámenes como un electrocardiograma, que es el de elección inicialmente, y exámenes de laboratorio como apoyo. Y finalmente la confirmación diagnóstica es por imagen. Pero ¿cuál va a ser la clínica del TEP? Va a ser generalmente disnea súbita, hasta el 80% llega a presentarse así, síncope o hipotensión brusca de causa no precisada, donde lo más frecuente va a ser una disnea inicial, seguida por dolor torácico pleurítico hasta un 50%, o inclusive puede ser coronario, hasta un 10%, y esto muy frecuentemente acompañado de taquipnea y taquicardia, ¿ya? La taquicardia puede llegar a ser inclusive de un 50% de los casos, ¿ya? Y es de los signos más frecuentes de encontrar. Vamos a ver que algunos signos como la disnea, síncope e hipotensión mantenida, o inclusive cianosis, van a indicar un TEP masivo, mientras que un dolor pleurítico, tos o hemoptisis van a sugerir infarto pulmonar con TEP más bien periférico. Vamos a ver que el score de Bells, ya, esto es más que nada empleado para establecer el grado de sospecha. Ya con esto uno puede tomar cierta conducta y emplea diferentes parámetros clínicos, más bien, y diversos antecedentes para ver si la probabilidad clínica de TEP es alta o no. ¿Ya? Vamos a ver que según este score van a haber dos posibilidades para establecer la probabilidad clínica. ¿Ya? Y esto puede ser primero con 3 niveles, donde da probabilidad baja, intermedia, alta, o una que es más recomendable, que es la probabilidad en 2 niveles, que es TEP no probable o TEP probable. ¿Ya? Y este puntaje va a estar establecido de la siguiente forma. ¿Ya? Si tiene TP o TEP previo, punta 1,5 puntos, cirugía o inmovilidad reciente 1,5, cáncer 1, hemoptisis durante el cuadro 1, taquicardia 1,5, signos clínicos de TEP 3, y esto, el último, es el más subjetivo de los parámetros actuales, y significa que aquí sale un poco engorroso cuando uno lee esto, ¿ah? Pero básicamente significa que si el cuadro, al evaluar al paciente, te parece que el TEP es lo más probable a tu criterio subjetivo, si estimas que es lo más probable, ganas 3 puntos al tiro, ¿ya? Entonces es bastante subjetivo porque para un médico puede ser lo más probable y para otro puede ser menos probable. Finalmente suman todo esto y van a ir a establecer si es una probabilidad clínica no probable o probable, si usan el que yo les recomiendo, que es el de 2 niveles. ¿Ya? ¿Para qué importa esto? Importa porque con esto ustedes pueden hacer un cierto orden para pedir exámenes. ¿Ya? Y antes de avanzar, vamos a ver al tiro que en TEP no probable, ya que es de 0 a 4 puntos, la conducta recomendada es pedir dímero D. ¿Ya? Eso lo vamos a ver al tiro más adelante. El dímero D, la verdad es que se eleva en muchas condiciones, no es nada específico de TEP, se eleva en muchos estados protrombóticos, también en infecciones, antifalla renal, ya, entre otras cosas. En shock también se eleva. Y en el fondo, lo que dice el algoritmo es que cuando están en contexto de un TEP no probable y además piden, en ese caso, un dímero D y el dímero D es negativo, ustedes descartan el TEP. Se descarta. Pero si el TEP de entrada es un TEP probable, entonces no debiera uno pedir dímero D, o digamos no es indispensable, y puede avanzar de inmediato a una arterial pulmonar.
¿ya? Entonces, más que nada, en eso orienta identificar el paciente en algunos de estos grados de probabilidad clínica. Bueno, respecto a los diferentes exámenes de apoyo, vamos a ver que el electrocardiograma, lo más frecuente va a ser la taquicardia sinusal. También pueden haber anomalías inespecíficas del ST, ¿ya? Y también de la T, de D1 a D4 generalmente, y también pueden haber signos de sobrecarga derecha, como el patrón S1, Q3, T3, que siempre es bastante preguntado. Tiene un nombre, esto que se llama complejo de McKean-White, ¿ya? Donde se ve, ¿cierto? En el fondo el significado de esto es que hay presencia de S, ¿ya? En D1, ¿ya? Q patológica en presencia de D3, ¿ya? Perdón, la Q puede o no ser patológica, y además en la misma derivada 3 puede haber una onda negativa, ¿ya? De hecho, debe haber una onda negativa para que se considere patrón S1, Q3, T3. Además, pueden haber otras cosas, como por ejemplo un bloqueo de rama derecha, ya con desviación del eje, siempre considerando que hasta el 40% de los pacientes pueden tener su electro normal, ¿ya? Entonces, este es un clásico ejemplo del patrón S1, Q3, T3, ¿ya? Esto es bastante importante conocerlo porque tiene una sensibilidad bastante, la verdad, bastante mala, pero una especificidad bastante buena. Entonces la sensibilidad llega a ser de un 15% y la especificidad llega a ser inclusive hasta un 90%, 90-95%. O sea, si llega un paciente y tiene este trazado, tiene hasta un 95% de probabilidad que sea un TEP. También pueden ser otras cosas, ¿ya? Como hablábamos hoy día en sala con algunos internos, lo que traduce este signo, que es tan importante, en verdad es más que nada sobrecarga aguda de ventrículo derecho. Eso es lo que traduce. Esto puede aparecer en contexto de una hipertensión pulmonar aguda, que puede ser por TEP, pero también puede ser por ejemplo, alguna telectasia masiva, ¿ya? Eh, o algún derrame pleural agudo, también puede producir esto, ¿ya? Pero generalmente el TEP es lejos la causa más importante, ¿ya? Recuerden, especificidad hasta 90%. De los exámenes de laboratorio, vamos a ver que el dímero D, como les comentaba, si es negativo, en contexto de una baja sospecha diagnóstica, descarta el TEP, ¿ya? Y si es positivo, tampoco nunca va a ser categórico de TEP. Ya hay algunas guías, ¿cierto? La guía española, europea más bien, dice que algunos niveles, cuando son extremadamente altos, por ejemplo, más de 100.000, ¿ya? Con clínica sugerente, uno podría plantear de entrada que efectivamente es un TEP, ¿ya? Siempre hay que confirmarlo de todas formas con imagen. Las troponinas, recordemos que pueden estar elevadas, ¿ya? Si es que lo están, y mientras más elevadas están, indica mayor gravedad y ensombrece el pronóstico. Y esto más que nada porque ya pasa a ser de riesgo al menos intermedio, y puede ser intermedio bajo o intermedio alto. Después la gasometría. Va a existir hipoxemia, estos pacientes generalmente sí requieren oxígeno cuando el TEP ya es más o menos importante, y recordar que el CO2 puede estar normal o baja. Lo más frecuente es que esté baja, porque estos pacientes, como hacen taquipnea, mientras más frecuencia ventilatoria tenga el paciente, más CO2 elimina. Y esto hace que la CO2 baje. Cuando es normal, ya traduce que el paciente está con un TEP muy, muy grave, con aumento del espacio muerto, o también traduce que puede haber agotamiento de la musculatura ventilatoria. Cualquiera de los dos, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos de esto más adelante, por mientras vamos a describirlo. En radiografía de tórax pueden haber alteraciones inespecíficas, la verdad es que pueden haber muchas, muchas cosas distintas, atelectasia, pueden haber áreas oligoémicas, ¿cierto? Como el signo de Westermarck, con aumento de translucencia pulmonar y derrame pleural también puede haber. Ya la ecografía venosa, más bien un ecodoppler, ya es la técnica no invasiva más empleada en la actualidad, y si está normal tampoco descarta el TEP. Ya eso lo vamos a ver al tiro. Y la angiotac pulmonar actualmente es la técnica de elección cuando hay una sospecha de TEP. Y hay que saber, ¿cierto? Deben recordar que en estricto rigor eh, sí se puede hacer en pacientes con insuficiencia renal, pero si ya están con falla renal, probablemente van a requerir después diálisis, ¿cierto? Entonces, recordar que el contraste que uno inyecta para esto produce injuria renal, y esto hay que pensar muy bien si uno se lo va a hacer a un paciente que ya está con una CREA más alta, ¿ya? Por supuesto, igual pacientes alérgicos al contraste, debe preferirse algún otro método, ¿ya? La sensibilidad y especificidad son bastante altas, con sensibilidad sobre 80% y especificidad sobre 90%, y si resulta normal, pero hay una sospecha elevada,
de avanzarse a una angiografía pulmonar que la verdad es muy raro llegar a ella, ¿ya? Generalmente la angiotaquia es el que manda. Aquí, ¿cierto? Algunos signos. Aquí el que me importa, ¿cierto? Es dos cosas acá, ¿ya? Primero, esta es una joroba de Hampton, ¿ya? Y esto traduce que hay un infarto pulmonar a este nivel. Este es un hallazgo bastante raro, bastante infrecuente, y corresponde a un infarto bastante periférico que se ve ya más consolidado en esta fase. La radiografía lo puede revelar, ¿cierto? Y la verdad es que es un hallazgo bien sugerente con la clínica, además, ¿cierto? Presente en el paciente. Y acá, más que esto de aquí, que es más raro, esto es, me interesa que vean acá, ¿ya? Si ven las dos fotos y las comparan, de las dos radiografías, aquí todavía se ve entramado pulmonar, ¿ya? Se alcanza a ver, ¿cierto? Una cierta matriz que hace ver que hay todavía circulación pulmonar. Acá está muy disminuida, a este nivel. Sí, inclusive si comparan los dos hemitórax, ¿ya? Esto se llama signo de Westermarck, ¿ya? Se escribe con W. Esto en el fondo traduce que hay una obstrucción, ¿cierto?, a nivel de la circulación pulmonar, a este nivel donde se ve un refuerzo, ¿ya? Y esta congestión que hay acá, ¿cierto?, por aumento de la presión a ese nivel, y además con esto que se ve una ausencia del tramado vascular pulmonar, ¿ya? Aquí la verdad es que el examen ideal es una ecodoppler de extremidad inferior, pero también uno como médico se puede entrenar en hacer una ecografía venosa. ¿Por qué esto es importante? Porque si hay un paciente que está con signología en un cuadro clínico sugerente de un TEP, puede o no estar asociado, ¿cierto?, a una TDP. Y esa TDP puede ser clínica o puede ser inclusive asintomática. Puede estar, pero puede estar asintomática. Entonces, ¿cómo la vas a buscar? Puedes hacer la eco y tú vas buscando, ¿ya? La vena que siempre va a discurrir junto a su arteria, y tú vas comprimiendo, ya con el mismo transductor. Y a medida que vas comprimiendo, vas a ver que cuando hay un colapso a este nivel, tú dices ya, la vena está despejada, ya porque tiene todavía la flexibilidad, ¿cierto? Y la deformabilidad propia de una vena. Pero en el ejemplo de acá, tú presionas esta misma vena y no se colapsa como en la otra, ¿ya? Se mantiene con un diámetro más ancho, ¿ya? De mayor diámetro. Y esto traduce en el fondo que esa vena está ocupada por un trombo, ¿ya? Entonces, con una clínica sugerente de un TEP más esta eco en la extremidad inferior, ustedes ya casi pueden confirmar que esto efectivamente es un TEP por un tromboembolismo de una TDP, ¿ya? Bueno, finalmente, este es el angiotac, ya puse algún ejemplo muy claro. Esta es la forma en que se ven, ya recuerdan esto blanco, ¿cierto? De la misma tonalidad, ¿cierto? En todas las áreas con contraste. Ustedes van a ver inserto en esto, esta área, ¿cierto? Hipodensa, que en el fondo esto es un trombo, ¿ya? Y lo que está marcado con la flecha. Y esto llevado al extremo en un caso mucho más grave, ya podemos ver que todo esto que está aquí igual es un trombo que viajó. Esto es un paciente con un TEP muy probablemente masivo, ¿cierto? Muy grave, que va a requerir trombolisis. Ya, muy similar a lo que se hace en los infartos con supranivel de CT. ¿Ya? Así es como se ve. Esto ojalá siempre pedir informe porque es el radiólogo quien va viendo las ramas más pequeñas y finalmente el que informa si es que hay o no hay TEP. Bueno, ¿qué otras alternativas hay diagnósticas? Está la gammagrafía de perfusión pulmonar o cintinada pulmonar, en el fondo, que es de segunda línea, es menos empleado por la escasa disponibilidad y además tampoco es perfecto porque informa según la probabilidad diagnóstica. Ya, es decir, tampoco les va a decir si hay o no hay TEP, les va a decir baja probabilidad o alta probabilidad de TEP. ¿Ya? El rendimiento es mucho más bajo que la angiotac. Esto se emplea más que nada en mujeres embarazadas, ya que no es llegar a irradiarlos con tal cantidad de radiación como la ONPAC, o en pacientes que por diversos motivos, que son alérgicos u otros motivos, no se pueden tomar la angiotac. Y la geografía pulmonar, la verdad es que es el patrón de referencia, el gold estándar, ¿cierto? Es el último examen que uno puede realizar, la verdad casi nunca se emplea, y cuando se emplea es más bien con intención terapéutica, es decir, esto puede permitir sacar el trombo, ¿ya? O bien romperlo de forma mecánica, cualquiera de las dos opciones, para que la sangre pueda seguir transcurriendo por la circulación pulmonar, ¿ya? Esto no está exento de riesgo, el paciente puede mejorar o también puede empeorar, inclusive fallecer, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú intentas sacar un trombo o dirigidamente lo vas a romper,
ese trombo al romperse puede ir a ocupar muchas arterias más pequeñas finalmente, que digamos es el objetivo. Pero si finalmente fueran a ser ocupadas arterias que tenían mayor perfusión, esa área pulmonar es un poco de azar, entre comillas. Ya puedes terminar produciendo más daño. ¿Ya? Sin embargo, en algunos casos muy seleccionados, es la única alternativa. ¿Ya? Respecto al tratamiento, vamos a ver que van a haber dos grandes pilares acá, ¿ya? O dos grandes posibilidades, mejor dicho. ¿Ya? La primera va a ser tratamiento primario y se va a reservar para pacientes con un TEP grave, ¿ya? Es decir, hemodinámicamente inestables, que es lo que define el TEP grave o el TEP severo. ¿Ya? Y esto va a ser con trombolíticos, ¿ya? De manera precoz, similar a, como les comentaba, el infarto con supra de nivel de CT, o también puede ser con embolectomía, ¿ya? Cualquiera de las dos posibilidades. ¿Ya? Siempre va a estar mucho más disponible el trombolítico. ¿Ya? Y aquí tenemos varias opciones. El de elección va a ser el alteplase. ¿Ya? También se puede usar tenecteplase, ya como el caso de los síndromes coronarios agudos, ya, y el streptokinasa, que ojalá no ocuparlo, es un medicamento mucho más riesgoso que produce a su vez hipotensión, ojalá no llegar a ocuparlo. Ya, alteplase es el de elección acá. La dosis es bastante elevada, ya, en comparación a lo que uno emplea para, o más que elevada, generalmente son las mismas dosis los medicamentos que el infarto con supra de nivel de CT. ¿Ya? Y esto ocurre porque en el fondo lo que pasa es que el infarto con supra del nivel de CT es el que requiere dosis más elevada, no el TEP. El TEP requiere una dosis normal. El infarto con supra del nivel requiere dosis más elevada. ¿Por qué? Porque si tú quieres trombolizar una coronaria, tú inyectas el medicamento por vía endovenosa, el medicamento discurre, ¿verdad?, hasta el corazón, del corazón ya pasó por todo el sistema venoso, ¿cierto? Pasó por las venas, llega al corazón, el corazón bombea, y todo el medicamento que sale por la aorta es solamente una parte de ese medicamento el que va a llegar finalmente a la coronaria y que va a producir el efecto deseado. En cambio, para el TEP, tú pones el medicamento por vía endovenosa y el medicamento casi completamente llega al territorio pulmonar, de forma que todo el medicamento alcanza a actuar. ¿Ya? Por ese motivo se requieren dosis tan similares, pero en el TEP tú vas a atacar muchos trombos muy grandes y en la coronaria un trombo muy pequeño, pero que requiere igual dosis muy elevadas. Ese es el motivo. Finalmente, el tratamiento secundario, ya que va a ser en todos los TEP que no son ya con compromiso hemodinámico, se va a emplear anticoagulación. Ya, y aquí lo que dice la evidencia es que la heparina no fraccionada ya en bomba es mejor. ¿Ya? Sin embargo, tiene otras cosas muy, muy malas que hay que titular la dosis, ¿verdad? Dejar la bomba, tener mucho cuidado de no pasarse ni que falte dosis tampoco, etcétera. ¿Ya? Entonces, en la práctica se está viendo que, si bien la heparina fraccionada, como el Clexane, por ejemplo, no es tan eficaz, en la práctica termina sí siéndolo, porque llega a las dosis terapéuticas de inmediato, no requiere hacer un control estricto, ya no tienes este riesgo de quizás nunca alcanzar la dosis, entonces consigues dosis terapéuticas muy rápido y eso igual es una ventaja en un paciente sobre todo grave. ¿Ya? Bueno, después de esto, generalmente tú dejas unos 3 días con anticoagulación plena. Si el paciente va bien, tú puedes ir cambiando desde ese tercer o cuarto día en adelante, puedes ir haciendo un traslape. ¿Cómo es el traslape? Tú cambias a un TACO, ¿cierto? Un tratamiento anticoagulante oral, y generalmente eso lo vas haciendo por INR, puedes usar warfarina o acenocumarol en nuestro medio, y con las dos cosas juntas, ¿ya? Con Clexane o con la bomba de heparina, más el neocentrón, por ejemplo, juntos. Y después cuando ya llegas a un INR terapéutico, ya entre 2 a 3, ahí tú ya, digamos, puedes ir quitando el Clexane o la heparina no fraccionada y que dejas solamente el oral, ¿ya? Y esto debe durar al menos 3 a 6 meses, y en caso de recurrencia hay que mantenerlo de forma indefinida. ¿Cuándo voy a elegir 3 meses y cuándo voy a elegir 6 meses? Los que son, digamos, no... ¿cómo le explico? Los que tienen, por ejemplo, un factor gatillante, ¿ya? Claramente, donde ese factor se resolvió, tú puedes dejarle solamente por tres meses, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que haya estado en un tratamiento, o, por ejemplo, con algún encamamiento, digamos, paciente hospitalizado que no se dejó Clexane profiláctico, ahí tú ya tienes un factor, tú, digamos, sabes por qué fue.
Y en ese contexto, si tú ya resuelves ese factor, tú puedes dejar una anticoagulación por 3 meses, ¿no? ¿Ya? Pero si no te queda claro el motivo, ¿cierto? Tú debes pasar a dejarlo por más tiempo, ¿ya? Y para que lo revisen como TEP provocado versus TEP no provocado, ¿ya? Que es como se describe. Y otra opción es el filtro de vena cava, ¿ya? Esto se emplea más que nada cuando hay contraindicación anticoagulante o cuando hay un TEP a pesar de anticoagulante en dosis plena. Este es un dispositivo que se instala de forma percutánea, lo hace generalmente o radiólogo intervencionista o cirujano vascular, y se instala en la vena cava, como dice el nombre, pero finalmente lo que pasa es que hace que lleguen con menos probabilidad trombos al sistema circulatorio pulmonar, pero aumenta los riesgos de todas formas de producir TDP, ¿ya? Por eso la idea es que hay que dejar este filtro el menor tiempo posible y después sacarlo. ¿Ya? Esa es la indicación. Y, ¿cierto? Además, todo esto recordar que requiere una profilaxis primaria con movilización frecuente de extremidad inferior, ¿cierto? Los pacientes que están en cama, ¿cierto? Hospitalizados, o bien con medias compresivas, ¿ya? En el fondo siempre tener presente la profilaxis, ¿ya? Recuerden que todo sirve, es decir, movilización del paciente, más el Clexane, por ejemplo, profiláctico, Fragmin o la heparina que ustedes prefieran, ¿cierto? O medias compresivas también puede ayudar, o más que medias compresivas, debiera ser compresión neumática intermitente. Y esa es la indicación más importante, ¿ya? Así que eso les quería comentar.